En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura con el tema Periodo Medieval. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que identifiques la literatura del periodo medieval a través de sus características y una obra representativa para que comprendas la importancia de la literatura de este periodo. La mayor parte de las obras literarias del periodo medieval se transmitieron de forma oral. Pero otras obras literarias de este periodo se escribieron durante los años 400 a 1500 después de Cristo en Europa. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. Características de la literatura del periodo medieval. Y 2. Un ejemplo de obra literaria del periodo medieval. A continuación, te presentamos las principales características de la literatura de este periodo. Características de la literatura del periodo medieval. En la literatura medieval se pueden identificar las siguientes 3 características. Característica 1. Se usaba para transmitir conocimientos, valores o tradiciones culturales de la época. Característica 2. Narraba historias, leyendas y enseñanzas relacionadas con temas religiosos y de caballería. Característica 3. Existían 2 tipos. 1. Mester de clerecía y 2. Mester de juglaría. El mester de clerecía es poesía escrita por monjes, sacerdotes o personas que sabían leer y escribir. Este tipo de literatura narra temas relacionados con la religión y la vida de los santos. El objetivo principal del mester de clerecía era transmitir una enseñanza de los valores a través de la poesía. El mester de juglaría es poesía épica transmitida de forma oral, de juglar a juglar. Los juglares eran hombres del pueblo que no sabían leer ni escribir. También eran poetas y músicos que recorrían los pueblos recitando sus poemas y cantando sus canciones. Este tipo de literatura narra temas relacionados con los héroes y la vida del pueblo. El objetivo principal del mester de juglaría era divertir a las personas del pueblo. Los mesteres de clerecía y juglaría contribuyeron al desarrollo de las lenguas romances, como el español y el francés. Aquí concluimos con la explicación de las principales características de la literatura de este periodo. A continuación, te presentamos un ejemplo. Ejemplo de obra literaria del periodo medieval. La obra literaria que te presentamos a continuación fue escrita por Gonzalo de Berceo, y su nombre es Los milagros de Nuestra Señora. Esta obra literaria es un mester de clerecía, escrito en los años 1246 y 1252. Es la primera obra religiosa escrita en español antiguo y su objetivo era que el pueblo se acercara sin temor a la religión cristiana. Los milagros de Nuestra Señora son 28 poemas que narran los milagros que realiza la Virgen María. A continuación, te presentamos la sinopsis de la obra. Los milagros de Nuestra Señora. Inicio de la sinopsis. Uno de los 28 poemas del libro Los Milagros de Nuestra Señora es El ladrón devoto. Este poema narra la historia de un ladrón que creía en la Virgen María. El ladrón le rezaba y se inclinaba ante ella para saludarla todos los días. Un día, el ladrón fue condenado a ser ahorcado por haber cometido muchos robos. En esa ocasión, la Virgen lo salvó de ser ahorcado porque puso sus manos bajo sus pies y lo alzó. Así la cuerda no pudo apretar su cuello.
En una segunda ocasión, lo condenaron a cortarle el cuello. Sin embargo, la Virgen puso sus manos alrededor del cuello del ladrón y tampoco pudieron cortarlo. Después, el ladrón se arrepintió de la vida que había llevado y la corrigió para agradecer a la Virgen María. Fin de la sinopsis. Aquí concluimos con la presentación del ejemplo de una obra literaria del período medieval. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de dos de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Período literario. División de tiempo en la historia de la literatura que abarca una etapa de tiempo larga. Término 2. Caballería. Historias de caballeros valientes, buenos militares, generosos con las personas, creyentes de Dios que luchaban por la fe, defendían la Iglesia y los valores. Esto fue todo con respecto al tema Período medieval. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura. Fuentes de consulta. Farías G. 2024. Literatura medieval. Enciclopedia Humanidades. Disponible en Internet. Marc J. 2019. Literatura medieval. Enciclopedia de la Historia del Mundo. Disponible en Internet. Muriel T. 2024. Literatura medieval. Enciclopedia Significados. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.